está en la línea, está enlazado ya, y le aprecio mucho que nos podamos comunicar de nuevo para retomar el hilo de este tema del que hemos hablado muy ampliamente desde el minuto uno. Jorge, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Carmen, muy buenos días. Gracias de nuevo, Almuenda, por el espacio. A tus órdenes. Hemos visto este documento que entregaron apenas, ¿cuándo? ¿El viernes lo entregaron? El viernes por la mañana, Carmen. Fue entregado en las oficinas del INE, en las oficinas de la presidenta Tadei. ¿Qué es lo que los expertos como tú y los demás integrantes de este Observatorio Ciudadano le están planteando a consejeras y consejeros de este instituto? Yo empezaría, Carmen, destacando que para la elaboración de este análisis contamos con la participación de distinguidos juristas y que aportaron su conocimiento, su experiencia a la elaboración de este análisis. Entre ellos debo mencionar al doctor Diego Valadez, exministro de la Corte, quien fue ministro de la Corte, al doctor José de Jesús Orozco, quien fue magistrado electoral y fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al maestro Morelos Canseco, es un experto en materia electoral. Además forman parte del observatorio el exministro José Ramón Cosío, la exconsejera electoral María Marván, el exconsejero electoral Rodrigo Morales. Todos ellos conocieron el documento, participaron en el debate de su contenido y comparten el sentido y afirmaciones que ahí hacemos, Carmen. El documento lo comprometimos a los consejeros electorales y a la consejera presidenta, que asistieron a la audiencia que solicitamos el 23 de julio pasado. En esa audiencia, varios de los consejeros y la propia consejera presidenta nos solicitaron que los argumentos que allí habíamos perdido los integrantes del Observatorio Ciudadano que acudimos a esa audiencia pudiesen ser expresados, puestos en un documento ordenado, y ese es el que hemos entregado el viernes de la semana pasada. El pasado viernes 2 también se ha hecho llegar ya por parte de la presidencia a los 10 consejeros electorales. Quiero resaltar, Carmen, la conclusión, porque la conclusión es puntual y es precisa. Lo que concluye el Observatorio Ciudadano en este documento, en donde se analizan los antecedentes históricos, los precedentes jurisdiccionales, los antecedentes de aplicación e interpretación, y además se realizan estudios e interpretaciones basadas en la protección de derechos humanos, en el llamado principio pro persona, articulado con el artículo 1 constitucional, y se va demostrando, Carmen, cómo la interpretación histórica, la interpretación jurídica, la interpretación conforme a derechos humanos es aquella que garantiza la aplicación del artículo 54 constitucional en el sentido que se le dio desde el año 1996. Por esas razones, Carmen, es que la conclusión aquí arriba, este documento suscrito por el Observatorio Ciudadano, dice así: en consecuencia, Morena, PT y Partido Verde no deben tener en conjunto más de 300 diputados en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. Esa es la interpretación que deriva de todo el estudio realizado. Morena y sus aliados, Carmen, deben respetar. Para Morena y sus aliados se debe respetar por parte del INE, por parte del tribunal, el límite establecido en la fracción cuarta del artículo 54 constitucional. Ningún partido político debe tener más de 300
diputados por ambos principios. El debate, como tú has dado cuenta a lo largo de estas semanas en este espacio, Carmen, y lo hemos conversado en ocasiones anteriores, el debate es justo la interpretación de esas fracciones del artículo 54, así como de otros artículos de la Constitución que son correlativos. El debate es si donde la Constitución dice partido político, eso basta para sostener que no se debe aplicar a las coaliciones, o si por el contrario, como creemos haber demostrado en nuestro análisis, la interpretación sistemática, funcional, armónica y conforme a derechos humanos es la que establece que lo que ahí está escrito en el artículo 54 constitucional es plenamente aplicable a las coaliciones, y Morena y aliados, Carmen, no deben tener en la próxima legislatura, reitero, más de 300 diputados. Esa es la interpretación que hace el Observatorio Ciudadano y que además es compartida por un buen número de juristas y expertos en la materia electoral. La decisión está en un primer momento en los 11 consejeras y consejeros que tienen derecho a voto en el INE y muy probablemente en los 5 magistrados del Tribunal Electoral cuando alguien impugne lo que resuelva el INE en su momento. Así es, Carmen, y por eso el Observatorio Ciudadano en una primera instancia, o en continuidad, mejor dicho, de la audiencia que ya sostuvimos con los consejeros electorales del INE, hemos entregado a ellos este documento. Debo también comentarte, comunicarlo a tu auditorio. El Observatorio Ciudadano solicitó la semana pasada a la consejera, a la magistrada presidenta de la Sala Superior, a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, por su conducto, una audiencia con los 5 magistrados de la Sala Superior. El pasado viernes nos comunicaron de la oficina de la magistrada presidenta que está en trámite nuestra solicitud, que esperamos se realice la próxima semana esa audiencia con los magistrados, con los consejeros, Carmen. Esto es importante destacarlo para el auditorio. Hubo un debate interesante con los consejeros electorales del INE. Hubo algunos de ellos que manifestaron su preocupación por la posibilidad o no de que cambien un acuerdo que hicieron que aprobaron en diciembre del año pasado, Carmen. Ese acuerdo establece la forma de asignar las diputaciones plurinominales. En buena medida el acuerdo que adoptaron en diciembre de 23 reproduce el acuerdo que a su vez tomaron en el año 2021. La preocupación de algunos consejeros es si es viable que la autoridad electoral se corrija a sí misma. O sea, que ellos revisen su acuerdo de diciembre, puesto que si se aplique ese acuerdo a la letra, como pretende, por ejemplo, lo ha sostenido la consejera presidenta Guadalupe Tadei, si se aplica a la letra de nueva cuenta ese acuerdo de diciembre, no se le aplicaría a la coalición los límites del 54. El argumento es estrictamente jurídico. ¿Puede una autoridad electoral corregirse a sí misma? ¿Puede revisar su propio acuerdo? Nosotros en este documento que entregamos el pasado viernes, Carmen, hacemos un razonamiento muy extenso sobre la capacidad que tiene el INE de revisar su propio acuerdo, pero más aún es en el acuerdo de 21 y en el acuerdo de 23, me refiero al año 2021, año 2023, que se establece claramente que el INE estará obligado a revisar la aplicación de los límites constitucionales en función de la aplicación de dos realidades. Una, los convenios de coalición que se establecen antes de los resultados electorales, y
la aplicación de los límites del 54 a la luz del 54 constitucional a la luz de los propios resultados electorales del 2 de junio. Nosotros lo que hemos solicitado a los consejeros electorales es considerar todos estos nuevos elementos para tomar una mejor decisión, y también hemos anticipado lo siguiente: hay quienes sostienen que hay un criterio firme del Tribunal Electoral en el sentido de que la sobrerepresentación se aplica por partido político y no por coalición. Efectivamente, en años anteriores esa ha sido la interpretación de la Sala Superior. Sin embargo, hay dos elementos a considerar, Carmen. Primero, todo tribunal puede cambiar sus criterios a la luz de nuevos hechos, de nuevas realidades. La justicia, y eso me lo han enseñado mis amigos abogados, mis amigos juristas, la justicia no es una roca pétrea, inmodificable e inamovible por el cambio de realidades. Al contrario, de lo que se trata es de que la justicia se aplique en función de sus objetivos y de las realidades que se presentan. Puede la Sala Superior, puede el INE cambiar criterio a la luz de los hechos. Sí lo puede hacer, así lo demuestra la experiencia y así lo justifican los criterios jurisprudenciales de la Corte y del propio tribunal. Pero más aún, Carmen, estamos en un hecho inédito. Nunca antes una fuerza política había pretendido llegar a la Cámara de Diputados con 373 diputados. 373 que representan prácticamente el 75% de la Cámara. No es solamente, Carmen, un problema de sobrerepresentación exagerada, 20 puntos de sobrerepresentación cuando la Constitución topa esa sobrerepresentación en 8 puntos porcentuales. No es solamente un exceso de sobrerepresentación, es que hay esa fracción constitucional, artículo 54, fracción cuarta, que establece un límite de 300 diputados que una fuerza política puede obtener. No es un número caprichoso, Carmen. 300 diputados es el 60% del total de la Cámara. La Cámara tiene 500 diputados. La Constitución dice nadie debe tener más de 300. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo de Estado, un acuerdo democrático en el año 96, que ninguna fuerza política modifique por sí misma la Constitución, y que para el conjunto de las minorías esté garantizado un 40% del total de la Cámara. Eso es algo que está en la Constitución, no es algo que se quiera inventar ahora, no es algo que se le quiera poner a Morena solamente porque nos caiga bien o mal. No, tiene que ver con un principio constitucional que es el de la pluralidad y la representatividad. Tiene que ver con una garantía a las minorías, que es que la mayoría tendrá una contención constitucional para que no cambie la Constitución al gusto de sus propios designios o al gusto de quien sea presidente o presidenta de la República. Lo que estamos reclamando y exigiendo desde el Observatorio Ciudadano, Carmen, es el principio de pluralidad asociado al de representatividad. No queremos que una sola fuerza política delinee el México por venir solo a partir de sus visiones, buenas o malas. No queremos que seamos el país de un solo partido, de un solo hombre o de una sola mujer. Jorge Alcocer, tú dices, bueno, cambiaron las circunstancias. Dime una cosa, cuando los consejeros y consejeras del INE acordaron
hicieron su acuerdo, no hicieron el acuerdo de diciembre del 23 con los criterios de asignación de plurinominales. En ese momento, cuando se acuerda tal cosa, ya se sabía que Morena y sus partidos aliados habían acordado a través de un convenio la transferencia de triunfos. No, Carmen, no se sabía. El acuerdo es del mes de diciembre, mediados de diciembre del año 2023. Morena y sus aliados presentaron su convenio de coalición 2 meses después. O sea, el convenio de coalición es presentado en febrero del año 2024. Por tanto, en el momento en que el INE aprueba el acuerdo para la asignación de plurinominales, no tiene a la vista, Carmen, no podía tenerlo, los convenios de coalición, y tú lo acabas de recordar adecuadamente. Además de toda la problemática involucrada en la elección del año 2024, tenemos una situación inédita. Mientras que la ley prohíbe la transferencia de votos, Morena y sus aliados, Morena le transfiere a sus aliados, mejor dicho, triunfos, que es una manera de transferir votos. Déjame volverlo a recordar, Carmen. Entre Morena y aliados teóricamente ganaron, no teóricamente, quito la palabra teóricamente, Morena más Verde más PT ganaron 256 distritos electorales. Hasta el momento, vamos a ver si el tribunal cambia alguno o no, eso todavía no está resuelto. Pero de los resultados del 2 de junio, Morena y aliados tienen 256 distritos ganados. De esos 256, Carmen, Morena ganó con sus votos, o sea, con los votos de Morena se hace la mayoría en 250. El PT, Carmen, no gana un solo distrito con sus votos, ni uno. Y el Verde solo ganó 6 distritos con sus propios votos. Morena tiene 250 triunfos, pero de esos 250 le regala al Verde 57 y le regala al PT 38. Yo pregunto, ¿eso es democrático? Le regala es que es son los... El voto, eso fuera lo que querían los ciudadanos. Sí, a ver, es que es un tema, bueno, no habíamos, tú me vas a corregir, la transferencia de triunfos no se había visto de esa forma, es decir, el convenio que hizo Morena con estos partidos, algunos les llamarían satélite, pero bueno, con estos partidos, el Verde y el PT, quiere decir que entonces, por anticipado, con un número, si no me equivoco, de 40 distritos, estos 40 distritos se decidió por anticipado que aunque ganara Morena en este distrito, o aunque ganara quien ganara, le tocaba o al Verde o al PT. En pocas palabras, por anticipado se asignó este distrito independientemente de que el triunfo hubiera sido de Morena. Así es, Carmen. Un apuntamiento solo de precisión de precedentes. En el 2018 había ocurrido algo similar, pero no en estas magnitudes. En 2018, déjame recordarlo, por esta característica de estos pequeños partidos que se comportan como satélites de Morena. En 2018, el partido Encuentro Social, aliado a Morena en la elección de 2018, en la elección en que resultó ganador el presidente López Obrador, en 2018, Morena le dio al partido Encuentro Social 56 triunfos, le regaló, le transfirió los 56. Pero, ¿qué pasó con el PES? Pues que no obtuvo ni siquiera el 3% de la votación y perdió el registro, y por tanto esos 56 diputados legalmente, Carmen, quedaron sin adscripción partidista porque le tocaban al PES, pero el PES perdió el registro. Lo que ocurrió es que ya instalada la Cámara, esos 56 se adscribieron casi todos a Morena.
Eso es un fraude a la ley, pero es un fraude al electorado. Un ciudadano que vota por Morena se termina enterando que su voto que fue para Morena terminó dándole un diputado al Partido Verde, y alguien le preguntó a ese ciudadano si eso quería el ciudadano con su voto. O estamos ante un caso clarísimo, Carmen, de fraude, porque el que vota por Morena termina entregándole ese voto vía el partido a otro partido. Eso me parece que es inaceptable. Entonces, este convenio de Morena con sus partidos satélite, el Verde y el PT, fue algo que ocurrió después de que los consejeros y consejeras del INE, permíteme repetirlo, habían acordado habían tenido el acuerdo para tener una resolución la asignación de diputados y diputadas plurinominales. Por eso ustedes, como expertos, en el documento que entregaron el viernes, entre otras cosas, le están diciendo si pueden modificar aquel criterio, dado que ocurrieron cosas posteriores que impactan seriamente lo que fue su decisión original. Así es, Carmen, pero aquí un apuntamiento importante. Así, en el documento de diciembre, en el acuerdo del Consejo General de diciembre de 23, se dice con todas sus letras que el INE tendrá que revisar ese acuerdo a la luz de lo que resulte de la elección y de la aplicación de los convenios. A ver, aquí ya veníamos con una experiencia, había habido ese intento de fraude a la ley o esa práctica fraudulenta de la ley en 2015, lo hicieron el PRI y el Verde, pero no les resultó, no les alcanzó ni siquiera para tener mayoría absoluta. PRI Verde 2015, déjame recordar, en 2015 los que impugnan ese tipo de convenio de coalición y sus resultados son el PAN, el PRD y Morena. Morena impugna en 2015 ese tipo de coalición. Morena es su primera participación electoral en 2015. En 2018 es Morena quien toma esa forma de coalición que antes había impugnado y la aplica y se alía con el PES y con el PT, con el resultado que ya describí respecto del PES, del Partido Encuentro Social. Lo vuelven a hacer en 21 con resultados menores a los de 18. El INE en ese momento, Carmen, da un debate interno. Hay una serie de consejeros, 4 que quedan en minoría, que proponen cambiar por completo los criterios de coalición, criterios reglamentarios, pero pierden la votación. Y lo único que lograron fue introducir la llamada revisión de afiliación efectiva. La afiliación efectiva, Carmen, dicho en pocas palabras, consiste en que el INE debe verificar si el ganador o ganadora en un distrito que dice que es del Partido Verde efectivamente lo es, o si está afiliado a Morena o al PT, y entonces debe considerarse la afiliación efectiva. No sé si recuerdes, Carmen, que hace unas semanas al platicar contigo en cabina, yo te decía que yo encontraba un símil con una novela de espías que se llama El Topo, de John Le Carré, y yo te decía, pues hay topos. Lo que hace Morena, lo que hace el Verde, lo que hace el PT es que quitan del listado de afiliados a esas personas para que ya no se les pueda seguir la pista, y te describí varios casos que eran de dominio público de militantes de Morena que aparecen después como ganadores o diputados por el PT o por el Partido Verde. Por ejemplo, en el año 18, Carmen, eso fue muy singular. Mario Delgado, que llegó a ser coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presidente de Morena, y ahora va a ser el secretario de Educación de Claudia Sheinbaum. Mario Delgado fue diputado por el PT, no por Morena. Luego ya se pasó a Morena. Ese es el tipo de engaño
de truco que hacen para incrementar el número de plurinominales que les corresponden, Carmen, y violar los topes legales, los topes constitucionales. Pero déjame agregar dos elementos a favor de la interpretación que estamos pidiendo al INE admita. Hemos dicho una y otra vez en el artículo 54, es cierto que se menciona solamente la palabra partido político, pero hemos dicho también que siempre se ha interpretado que es aplicable a coaliciones, porque la fracción primera de ese artículo, Carmen, establece un requisito. Dice que todo partido político, para tener derecho a las plurinominales, debe registrar al menos 200 candidatos de mayoría. Todo partido político debe registrar por lo menos 200 candidatos de mayoría para poder tener derecho a las plurinominales. En este año 2024, Carmen, ninguno de los 6 partidos que se coaligaron, 3 en una coalición, 3 en la otra, tuvieron ese número de registros por sí mismos. Por tanto, el INE se los acredita interpretando que es aplicable a la coalición ese requisito y se puede cumplir a través de la coalición. O sea, en la fracción primera el INE sí interpreta que es aplicable a las coaliciones, pero luego vienen y nos dicen que en las demás fracciones ya no. Pues eso jurídicamente no es admisible. Pues eso es un punto crucial. Sí, o sea, lo que estás explicando, perdón que te interrumpa, Jorge, pero lo que estás explicando es clave. A ver, si en el artículo 54 cumpliste como coalición la exigencia que te trae la Constitución para que tengas 200 distritos uninominales, para que postules 200 distritos uninominales, lo hiciste como coalición. Te dio la aritmética para tener 200 distritos uninominales como coalición en la fracción 1. Pero si te vas a la fracción cuarta, quieres que te repartan como partido en el mismo artículo de la Constitución. Entonces es una locura, porque si aceptaste que eres coalición en la fracción primera con los otros 2 partidos, como coalición lograste cumplir los 200, pues no pretendas que te reparta como partido lo que te toca como coalición. Así es. Pues ese es el meollo. Así es, a mayor abundamiento, dicen mis amigos abogados. A ver, el artículo 56 de la Constitución, Carmen, relativo al Senado de la República. En el artículo 56 se dice, palabras más, palabras menos, cito de memoria, la senaduría de primera minoría será asignada al partido político que por sí mismo tenga el segundo lugar en votos. Al partido político que por sí mismo tenga el segundo lugar en votos. Desde el año 2000, Carmen, el INE, antes IFE, y el Tribunal Electoral han interpretado el artículo 56 en el sentido de que también es aplicable a una coalición electoral. Lo interpretaron desde el año 2000, que fue la primera vez que se aplicó la Constitución para elegir senadores de primera minoría, 32 senadores de primera minoría. Pues y ahí donde dice partido político por sí mismo, el INE, IFE y el tribunal han interpretado desde el año 2000 que es aplicable a coaliciones. Pues señores, por elemental congruencia hay que interpretar igual donde la Constitución es igual. Yo lo digo de una manera más coloquial, Carmen, pues lo que es parejo no es chipotudo. Y bueno, pues tener claro que con esta circunstancia que podría suceder si los consejeros del INE se mantienen con la idea de asignar plurinominales,
por partido y no por coalición, se daría la circunstancia de que con el 54% de los votos te tocaría el 75% de la Cámara de Diputados. Así es. El 20% de sobrerepresentación y no el 8% que permite la Constitución. Así es. Y además violando la fracción cuarta de la Constitución del artículo 54, que dice que ninguna fuerza política, partido político o coalición, esa es la interpretación adecuada, ningún partido político o coalición podrá tener más de 300 diputados. Si esto, como sostenemos nosotros, se aplica, Carmen, Morena tiene de entrada con sus aliados 256 que debe hacer el INE al momento de asignar plurinominales, Carmen. Debe completar hasta que Morena y aliados en conjunto sumados, Morena, PT y Verde, alcancen 300 diputados y nada más, ya ni uno más. Habría que darle a Morena, al Verde y al PT 44 de los 200 plurinominales, solo 44, Carmen. Ya que Morena llegue de esa manera a 300, el resto de los plurinominales deben ser distribuidos con las reglas de la Constitución y de la ley entre los otros partidos, 4 partidos, no 3 porque el PRD perdió registro. El resto de los plurinominales deben distribuirse entre el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, y de esa manera el resultado que se obtendrá, Carmen, es el que corresponde a la Constitución. Ningún partido estará sobrerepresentado en más de 8 puntos y ninguno estará subrepresentado en más de 8 puntos. Esa es la interpretación sistemática, armónica, constitucional y que se apega a algo básico, Carmen, que es el voto ciudadano. El voto, cada voto vale lo mismo y no es dable que mediante fraude a la Constitución y a la ley se adultere la voluntad ciudadana y se pretenda imponer en México una mayoría del pueblo que la ciudadanía no les ha otorgado. Jorge Alcocer, pues sí, todo lo que nos planteas es muy importante. Yo me quedo, ya sé que lo acabamos de platicar, pero me quedo con esta parte que me parece muy nítida, que es la del artículo 54 en su fracción 1 y 4. Si en la fracción 1 cumpliste lo que te obliga la Constitución como coalición, pues no pretendas que con la 4 se te entregue por partido, porque de esa manera se distorsiona todo. Así es, Carmen, ese es el punto nodal de nuestro alegato. La interpretación tiene que ser igual en todo el artículo. No se vale que en la fracción primera sí eres coalición y en la 4 y en la 5 ya no eres coalición. Eso no es dable ni jurídica, ni política, ni democráticamente. Eso sería una burla al voto ciudadano. Amén del tema de que hiciste un convenio para entregar triunfos electorales, que en este caso eran los de Morena, un bloque, un paquete de distritos, y la gente podría revisar, ¿no? La gente podría revisar qué sucedió con mi voto. Yo voté por Morena, pero se lo regalaron al Verde o al PT, y en este caso, si se concreta lo que aquí se está discutiendo y que pretende la presidenta del INE y el gobierno federal, si se concreta eso, pues la gente tendrá que saber que su voto por Morena se le regaló al Verde, y el Verde podría ser la segunda fuerza política electoral de la Cámara de Diputados en el país. Estamos hablando de que, habiendo quedado en quinto, puede quedar como segunda fuerza política en la Cámara de Diputados. El Verde. Así es, el Verde. El partido canalla, como le he llamado yo desde hace muchos años, el partido con más sanciones, con más trampas, con más fraudes.
se pretende ahora convertir en el satélite privilegiado de Morena. Es vergonzoso, Carmen, lo que hemos estado viendo con ese partido y con su alianza con Morena. El convenio de Morena con el Verde y el PT, a ver, ayúdame a ver si no me equivoco. Ese convenio involucra a 40 distritos. No, ese convenio involucró a 260 distritos, 260. En 260 distritos firmaron el convenio y entonces se repartieron de antemano los triunfos. O sea, dijeron, de estos 260 distritos, 80 y tantos son para el Partido Verde. Si ganamos ahí, el diputado le toca al Partido Verde, y en otros, aunque la gente haya votado por Morena, toca al PT. Son 260 distritos involucrados en el convenio. En 40 distritos Morena no hizo alianza, Carmen, sino postuló su propio candidato sin alianza. Ya está, en 40 distritos. En 40 distritos Morena fue por sí mismo a competir. Pero en todos los demás se hizo este convenio. Así es. Pero el dato importante, fíjate, Carmen, que revela esta distorsión, este fraude al voto popular. De los 40 distritos en que Morena compitió sin aliados, ganó 39. O sea que si hubiera ido solo Morena, pues uno podría saber que hubieran ganado muchísimo más, pero en este caso se los regalaron al Verde y al PT. Porque no ganaron esos partidos, en realidad ganó Morena. Así es, para decirlo con todas sus letras, Carmen, sin el PT y sin el Verde, Morena de cualquier forma habría ganado 250 de los 300 distritos. Sí, 250, la mitad de la Cámara, pero Morena solo obtuvo el 40% de los votos. Con 40% de los votos, Morena ganó la mitad de la Cámara y 250 de los 300. Eso es el efecto de tener un sistema mixto como el mexicano. Tenemos 300 distritos. Y aquí vuelvo a la explicación histórica, Carmen, porque tomamos en el año 96 en 300 el número de diputados para una sola fuerza política, porque ese es el número de distritos de mayoría, y cabe la hipótesis, la posibilidad de que un partido con el 40% de los votos gane los 300 distritos. Sí cabe esa posibilidad. Y ahí, ¿qué hacemos? Pues no se le pueden quitar. Ahí no hay sobrerepresentación posible de corregir con el resultado directo del voto mayoritario, que fue lo que entonces dice la Constitución, se puso en la Constitución. Si alguien ganara los 300 distritos de mayoría, Carmen, ya no se le da un solo plurinominal. Exacto, exactamente, porque para eso son los plurinominales. Valdría la pena, te propongo, Jorge, una brevísima explicación de para qué sirven los plurinominales, para qué se inventaron. ¿Cuál es su razón de ser? En un principio es que hay dos momentos, Carmen. En el año 79 se aplica por primera vez una fórmula de sistema mixto con dominante mayoritaria. Hay 100 plurinominales. En una Cámara de 400 ya hay 300 distritos electorales de mayoría, pero solo 100 plurinominales. Esos 100 plurinominales son solo para las minorías. El partido mayoritario no participaba de los plurinominales. Eso cambió en el año 88 por una reforma del año 86. El número de diputados plurinominales se duplica de 100 a 200 y la Cámara crece de 300 de 400 a 500. Esos 200 plurinominales también participa la mayoría, o sea, dejan de ser el espacio de las minorías y se convierten en el
espacio de la pluralidad y de la representatividad, porque para lo que sirven los plurinominales, Carmen, es para que tendencialmente los votos correspondan a las curules, para que el porcentaje de votos de un partido se corresponda con su porcentaje de curules y el sistema tienda a ser proporcional. Y por eso se crea en el año 96 el límite a la sobrerepresentación de 8 puntos y el límite de 300 diputados como máximo, para que en la Cámara haya pluralidad, y esa pluralidad la garantizan los 200, pero los 200 no son el espacio de la minoría, los 200 son el factor de corrección a la sobrerepresentación que de manera inevitable genera un sistema de mayoría relativa, y nosotros tenemos el sistema mixto, pero la mayoría dentro de ese sistema son los de los 300, y por eso nuestro sistema es conocido como de sistema mixto con dominante mayoritaria, porque hay 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. La plurinominal es la garantía de pluralidad y representatividad del voto en la Cámara de Diputados, Carmen. Así se diseñó este sistema desde el año 86. Jorge Alcocer, bueno, a ver, déjame cerrar con este punto para preguntarte de nuevo un asunto. El gobierno federal, pues casi usurpando las tareas del INE, ya expuso públicamente cómo deberían quedar las asignaciones de plurinominales, sin que le toque constitucionalmente hacerlo. Ya salió varias veces a decir cómo deberían ser las cosas, con una presión bastante fuerte a los consejeros y consejeras que se dejen presionar. Dime una cosa, se ha dicho que ahora se quejan de lo que siempre se ha hecho. Ahora se queja a la oposición de lo que ellos en otro momento hicieron. Te pregunto, la adjudicación de triunfos de Morena, regalando el triunfo al Verde y al PT, como lo acabas de explicar, ¿eso había ocurrido antes? ¿Efectivamente sí o no? Sí había ocurrido antes. Ocurrió en 2015 con el PRI y el Partido Verde. ¿Qué tal? Qué casualidad. Qué casualidad. Los del partido canalla siempre están ahí metidos. O sea, en aquel entonces el Verde ganó con el PRI de esta misma manera y ahora el Verde gana de esta misma manera con Morena. O sea, que la idea se las habrá dado el Verde a Morena ahora en 2024. Probablemente, pero un dato, Carmen, un dato. En 2015... 2015 era Peña, ¿no? O sea, estamos viendo al Partido Verde Ecologista de Peña Nieto armando esto con el PRI de Peña Nieto para ganar, regalando estos triunfos de, me imagino que del PRI al Verde. Y ahora los triunfos de Morena se le regalan al Verde para que entonces el Verde se haga ganón con las plurinominales que le tocarían. A ver, pero lo voy a recordar de memoria. Espero no equivocarme, pero hay una gran diferencia entre el 2015 y el 2024. En 2015, con esa trampa que ya empezaban a hacer, el PRI más el Verde obtuvieron en total entre mayorías y plurinominales 250 y algo, 250. Obtuvieron 248 porque no tuvieron mayoría absoluta. Casi lo logran. 48, 247 diputados en total, pero el Verde, Carmen, tenía un poco más de 20 diputados, o sea, le regalaban, pero no tanto. Le regalaban, pero no tanto. Entonces, aquí cuando vemos que nos dice el gobierno federal, ahora se quejan de lo que ya habían hecho, sí, lo hizo Peña Nieto, con el PRI de Peña Nieto, con el Verde de Peña Nieto, y ahora no significa que aquello haya estado bien, sino todo lo contrario. Y no se justifica que ahora, porque lo hicieron en 2015 de esta forma, digas, como ya lo hicieron, ahora lo hacemos nosotros. ¿Así es la cosa? Así es. ¿Con el mismo Verde ecologista?
con el mismo verde ecologista, pues como ustedes ya lo hicieron en 2015, ahora nosotros lo hacemos con los verdes también, nada más que ellos le regalan al verde, fíjate nomás, le regalan 57 diputados para que el verde, que es el quinto partido en votos, se convierta en el segundo partido en diputados. ¡Qué barbaridad! En 2015 no ocurrió. ¿No en 2015 el verde era el sexto o séptimo partido. Vaya, perfeccionaron el fraude a un nivel tal que ya lograron estos resultados y ahora pretenden tener no 246, 47 como tuvieron en 2015. No, Carmen, quieren 373. El 75% de la Cámara. ¡Qué locura! Y dime una Si cosa. lo obtienen, Carmen, por cierto, dejan sin efecto un derecho de minoría importantísimo para interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución exige una minoría de al menos el 33% de la Cámara. Dime una Pues cosa. ya no se va a poder. Dime una cosa. Ya no se va a poder. ¡Qué locura! No se podría. Dime una cosa. Esto que pretende el gobierno y Morena y la presidenta del INE, al final de cuentas, supongo que fue impugnado en 2015 por alguien, porque si el PRI de Peña Nieto, junto con el Verde Ecologista, hicieron, porque lo hicieron, lo mismo que ahora se pretende en 2024 entre Morena y el Partido Verde, bueno, el PT también, pero el Partido Verde, supongo que en 2015 alguien dijo esto está mal, ¿o no? Sí, lo dijo Morena, y lo dijo el PRD, y lo dijo el PAN. ¿Y qué pasó? El tribunal validó lo que el INE había decidido y confirmó que ese convenio de coalición era válido y ordenó que la sobrerepresentación se calculara por partido político y no por coalición. Pero repito, el resultado fueron 247, 248 diputados para el PRI más el Verde, no 373. Nunca habíamos tenido una vulneración de la fracción cuarta del 54 constitucional, Carmen. Eso nunca se ha discutido en el tribunal ni en el INE. Ahí sí no hay precedente. En lo que corresponde al precedente, entonces lo que estamos viendo es que lo que tú en su momento dijiste en 2015 que era inadmisible, quieres que se aplique para ti en 2024. Amén de lo que estás diciendo sobre la fracción primera y cuarta, que pretendes que se acepte, que vayas a cumplir lo que dice la Constitución como coalición en la primera fracción, pero cuando es la cuarta dices repárteme como partido. Ah, qué guapos. Así es, pues eso es aplicar la ley de manera distorsionada, contrario a su sentido, a su objetivo y contrario a toda lógica. Pues esto es de enorme importancia por mil razones, porque además de saber que si se logra que el partido mayoritario y sus partidos satélite lograrían el 75% del Congreso de la Cámara de Diputados, con lo cual incluso ya estaría el tema de la posibilidad de impugnar reformas constitucionales. Hay toda una connotación gigantesca. Hay 18 reformas constitucionales esperando en fila para ser aprobadas de una cierta manera o de otra. Y lo que están en esas 18 reformas constitucionales, más las legales, que esas tienen otra connotación, esas 18 reformas constitucionales cruzan por desaparecer los órganos autónomos, cruzan por desaparecer al INE, al INAI, cruzan por darle ya formalmente la Guardia Nacional al Ejército, cruzan por una reforma a un poder del Estado mexicano, que es el Poder Judicial. Está jugándose el todo por el todo, Jorge. Estamos jugándonos, sin exagerar, Carmen, sin dramatizar, estamos jugándonos el destino inmediato de nuestro país como un sistema constitucional, como un sistema en donde impede el derecho. Estamos jugando el futuro de varias generaciones de mexicanos
pero sobre todo estamos jugando el futuro de nuestra democracia. Vamos a mantener la pluralidad, vamos a mantener la representatividad, o vamos a ir a un sistema de partido hegemónico, de partido dominante que impone de manera autoritaria su voluntad a partir de una mayoría construida siendo un fraude a la Constitución, a partir de una mayoría que se pretende edificar sobre el engaño y sobre la distorsión constitucional. O mantenemos la democracia o vamos al autoritarismo. Ese es el dilema frente al que estamos, Carmen, y ante el cual los mexicanos, las mexicanas, tenemos que hacer valer nuestra voz y decir claramente: así no se hicieron las reglas. Ustedes, Morena, que ayer se quejaban de esto, no pueden hoy pretender repetir, pero en dosis exagerada, el mismo fraude del que antes ustedes se quejaron. Gracias, Jorge. Buenos días. Hasta la próxima. Gracias, Carmen. El documento del Observatorio Ciudadano está disponible en la página. Gracias por difundirlo en la página de aristeguinoticias.com y en la página de Voz y Voto. Gracias, Carmen. A ti, gracias, Jorge. Buenos días. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22.